Recordamos quiénes fuimos el semestre pasado, simplemente para dejar un par de puntos claros, y es que como la modalidad es virtual, no es obligatorio la presencialidad en el sincrónico. Las clases van a quedar grabadas para todos. ¿Qué es lo importante? Que participen en los foros, que participen en las actividades, que estén pendientes de la plataforma extendida. Entonces, en ocasiones yo les voy a dejar trabajos para no vernos cada 8 días, sino a veces cada 15. Eso depende de la dinámica de la clase. Pero ya tengo pensado después de la clase de hoy dejarles un taller que ya está en la plataforma y ya les explicaré, digamos, qué es lo que van a hacer en 8 días. No vamos a tener este encuentro sincrónico, pero van a tener un espacio para realizar un taller. Los trabajos pueden ser en parejas, porque creo que muchos se conocen presencialmente o están en el mismo curso, entonces les queda fácil reunirse. Y si no, pues también lo pueden hacer individual, no hay ningún inconveniente. Entonces, acuérdense que ustedes pueden reaccionar aquí con corazoncitos, con, no sé, con jeticas, no sé cómo se llama esto, emojis, o pueden levantar la mano también. Entonces, la idea es que, pues nada, empecemos con lo que se supone que teníamos para hoy, que era la pregunta ¿por qué es el conocimiento? ¿Sí? ¿Alguien revisó alguna de las tres lecturas? ¿Alguien intentó algo, leer a Locke, a Rousseau, digo, a Kant, a Hume? Yo leí un poquito, profe, pero es que pero me acaba de llegar. Bueno, respire Eh, tranquilo, respire y ahorita nos cuenta. Listo, Juan Profe, Camilo leyó. ¿Alguien más leyó? sí, yo leí un poquito sobre Lot, pues la lectura es bastante interesante, pero también un poco compleja. Pero pues dentro de lo que, de una de las cosas que él exponía, eh, él hablaba sobre el propósito que él tenía sobre la escritura del libro, ¿no? Y una de las cosas decía era que él deseaba considerar la facultad del discernimiento del hombre según ese discernimiento se empleaba respecto a lo que el hombre lo ocupaba, ¿sí? Y trazaba unos límites entre la opinión y el conocimiento. Entonces, dentro de lo que él decía con respecto al conocimiento, eh, era, hacía la aclaración que se debía investigar el origen de las ideas. También era intentar demostrar qué tipo de conocimiento tenían las ideas que tienen los hombres y la investigación respecto a la naturaleza y a los fundamentos de fe y de opinión. Perfecto, muy bien. Efectivamente, entonces ya hay como una primera distinción. Una cosa sería el conocimiento y otra cosa sería la opinión. En nuestro mundo cotidiano solemos confundir las dos cosas, ¿no? Un ejemplo claro es el periodismo. El periodismo en ocasiones no solamente informa, sino que opina, y el periodista confunde su opinión personal con el conocimiento o la información sobre los sucesos y los hechos. Ok, digamos, una de las preguntas fuertes de Locke es esa distinción entre conocimiento y opinión. Muy bien, Derly. Jorge, vos levantaste la mano, te escuchamos. No, profe, lo que pasa es que yo logré ver la clase claramente por mi TIC, pero yo tengo inconvenientes con el ingreso de mi plataforma. Yo ayer me acerqué a la universidad y es la hora que no me ha podido dar ninguna respuesta en solución. No puedo ingresar a mi campus. Bueno, entonces lo que yo te sugiero es que me escribas un correo. Ya creo que ya el chat me funcionó. Este es mi correo. Y me diga, profe, yo soy estudiante de su clase de epistemología, ¿sí? De los miércoles de 2 a 4. Todavía no me activan la plataforma. Por favor, envíeme el material de lectura. ¿Ok? Ahí les dejo yo el correo. ¿Listo? Está en el chat. ¿Alguien más leyó?
además de Derly? Yo, profe, un poquito. A ver, cuéntanos qué leíste, como que quieres compartirnos. Profe, yo como alcancé a ver pues en la notificación porque tengo el mismo problema que Andrés. A veces no me deja entrar a la plataforma. Me leí parte del capítulo primero del libro primero, de Ajá. lo de no existen principios innatos. Entonces, digamos que lo que entendí, porque es un poco pesada la lectura, es que él habla de que, bueno, que él ataca una idea de que digamos, que está muy arraigada a la época, que es de que existen principios innatos, como tales que dice que hay verdades que nacen como con nosotros y que están impresas, como digamos, en la mente, ¿sí? De las clases del principio. Entonces, él indica que según esta postura, pues que todos los seres humanos traen como ciertas ideas básicas ya grabadas en el alma. Él se lo refiere así. Y dice aquí, que lo tengo anotado, que lo que es, algo así como lo que es, y como que es imposible que algo sea y no sea al mismo tiempo. Lo que él busca, digamos que no es cierto. Y digamos que se divide como en más o menos 5, digámoslo así, subcapítulos sobre sobre un argumento que él quiere principalmente refutar, sobre las ideas innatas. Entonces él alude, pues que dice que, no, que todos los hombres, pues como están de acuerdo en ciertos principios, entonces esos principios deben ser innatos. Y ahí ya el tema del consentimiento universal, con el que busca como probar que nacemos con esas ideas. Algo así más o menos entendí, profe, de ese capítulo. Digamos que el 80% de lo que dices es verdad, solamente que no nacemos con esas ideas. Él está intentando cuestionar la idea de que nazcamos con ideas desde el nacimiento. ¿Y por qué? ¿Sí? Tú podrías decir, no, pues Locke es de 1700, ¿eso qué nos importaría a nosotros ahora? Pues resulta que el problema de la inteligencia artificial un poco es eso, ¿no? ¿Tiene la inteligencia artificial una estructura previa o aprende solamente a partir de la información que le damos? Digamos que, claro, uno cuando lee a Locke o a Hume o a Kant, ¿sí? De alguna manera cree que eso no pertenece a la época en la que estamos viviendo, pero las preguntas que ellos se hicieron son las preguntas que, digamos, nosotros, entre comillas, también deberíamos hacernos. Y podríamos hacerlo con un ejercicio mental simple, ¿sí? Entonces, vamos a empezar por acá, por este ejercicio mental. Cierren los ojos en este instante, ¿sí? Háganme caso, por favor. Yo no los estoy viendo, pero me los estoy imaginando con los ojos cerrados, excepto los que van caminando por la calle, no vaya a ser que los atropelle un Transmilenio. Cierren los ojos y piensen un segundito en el color azul. ¿Sí? Ahora, una vez que han pensado en el color azul, piensen en un unicornio. Les voy a dar unos segunditos para que piensen en el unicornio. Y ahora, aquí como la mayoría somos abogados, mantengan los ojos cerrados y piensen en la justicia. ¿Listo? Ya pueden abrir los ojos. Y quiero que me cuenten de dónde salieron esas ideas sobre el azul, sobre el unicornio y sobre la justicia. Cuéntenme un poco, ¿sí? ¿De dónde salieron esas ideas? ¿Cómo saben ustedes qué es el azul o qué sé yo? Creo que es lo que ya tenemos arraigado de las costumbres y de lo que nos han enseñado, consideraría como por la tradición. ¿Y cómo te imaginaste la justicia? En mi mente pasó como un montón de gente como Uribe amarrados. Así me pasó en Ok, mi mente ese instante. muy bien, Juan Camilo. Eh, Jorge Andrés, creo que vas en Transmilenio, pero igual si nos quieres escribir en el chat, ¿de dónde crees que surgen esas ideas? Voy a ponerme audífonos porque es que tengo a mi compañera también trabajando aquí al lado y entonces, denme un segundito. No, profe, no, estoy aquí sentado almorzando y igualmente, pues yo creo que
El color azul puede ser, digamos, de lo que día a día llegamos a vivir o llegamos a experimentar en el día a día. Y en la justicia pensé más en quizás lo que a veces nosotros los seres humanos hacemos bien, creemos que hacemos bien, y como el, como, como devolvernos, como devolvernos, cómo pagarnos los actos que hacemos de cierta manera bueno. ¿Y cómo te imaginaste el unicornio? Pues intentando dar mejora en nuestra mente, sí, dar una mejora. Sacando encima de mí. Ok, perfecto. Habla, Profe, porfa, yo sí. digo, No, perdón, dale, dale, yo, dale. yo digo que es más temas como por costumbre. Por ejemplo, tú preguntas el tema del unicornio, yo lo imaginé, por ejemplo, en caricaturas, porque pues por lo menos para nosotros en este momento es algo que no, pues que no es real, pero para los niños salen constantemente dibujos, caricaturas y todo este tipo de jueguitos con relación a eso. Entonces es como la costumbre de uno ir observando y viendo cosas, que ese tipo de cosas se van arraigando en el pensamiento. Ok, listo, muy bien. ¿Quién más se anima? Profe, Daniela, dale. profe, pero ¿por qué el color azul? Bueno, podría ser cualquier Es color. que Yo yo, pensé, ah, bueno, pensé en el color azul por el unicornio azul de Silvio Rodríguez, pero puede ser cualquier color. Piensa en el color verde si quiere. bueno, es que estaba confundida porque yo había leído que el color azul era de psicópatas, profe. Ah, Entonces, vea pues, vea pues, vea sí, pues. sí, o sea, como que cuando tenían ese rasgo, como que les solía gustar el color azul, entonces estaba confundida. Yo dije, pero ¿por qué será que nos puso ese color? No, puse mi color favorito. Ah, no, pero no No, todos pero son puede ser así, ¿no? cualquiera, está bien, está bien. Bueno. Listo. ¿Y usted cómo, de Profe, dónde cree yo que viene esa quizás, información? quizás Ya te yo doy la palabra, Jorge, complemento dame lo un que dice. segundito. Dame un segundito. Daniela, ¿de dónde crees que Señora, viene esas imágenes que aparecieron en tu mente? ¿cómo, o sea, a qué las relaciono? Sí, ¿cómo Sí. surgieron? ¿De dónde vienen? Pues el unicornio, pues el color azul, simplemente imaginé un color azul, un cuadrado así. Y el unicornio, pues un unicornio X de colorcitos, Ok. sí, ¿Y y de Un ya. dónde viene caballo la idea del blanco. unicornio? La idea, pues yo lo relacioné más que que sería de pronto más como por, no sé, quizás aprender a diferenciar la fantasía o lo que de pronto nosotros podemos creer que es real y que se asemeja a la justicia, pero pues en realidad una vez cree que algo puede ser justo o algo, ¿no? Pero digamos que uno se va y se pone a mirar la ley o algo así, y de pronto es completamente distinto. Entonces yo como que lo asemejé por ese lado, de pronto el unicornio representaba algo más como de fantasía o algo así, lo que nosotros podemos creer que es real, pero no lo es. Ok, muy bien, Daniela. Jorge Andrés, ahora sí, perdóname que te interrumpí. Sí, profe, no, quería creo que la idea la lleva más a lo que acabó mi compañera Derly, y es que quizás, digamos, si el unicornio, quizás a veces nosotros por la cabeza nosotros pasan muchas ideas, muchos conceptos, muchas cosas que pensamos y quizás no aplicamos, pero entonces es como algo que aparentemente no creemos que existe, pero no existe. Y el unicornio es eso, entonces pues se asimila, digamos, también con el color azul. Puede ser, no sé, por la calma o los pensamientos, eh, y no sé si por las ideas que quizás pueden pasar en torno a uno. Sí, ya nos dijeron que ese color era de psicópatas, vea, pues yo no tenía ni idea. Entonces, si ustedes se dan cuenta, el problema
O la pregunta es ¿de dónde viene nuestro conocimiento? Y uno diría, no, pues esa pregunta, ¿para qué me sirve? Yo voy a ser abogada, yo voy a ser abogado o psicóloga o psicólogo, ¿sí? Pero si estudiamos derecho, pues necesitamos conocer qué es lo justo, ¿sí? ¿Cómo conocemos la justicia para poder aplicarla cuando seamos profesionales o magistrados o jueces, ¿sí? O si estudian medicina, aquí nadie estudia medicina, pero imagínense que fueran estudiantes de medicina. Un estudiante de medicina se preguntaría, bueno, ¿yo cómo sé que el tratamiento que estoy dando funciona, cierto? O si estudian ingeniería, no sé, ¿cómo confiamos que efectivamente estas leyes se apliquen y no nos pase lo del puente de Sarmiento Angulo y se nos caiga? ¿Sí? Entonces, hoy vamos a leer, bueno, a leer no, pero sí como a hablar de tres filósofos muy importantes que se hicieron la misma pregunta. La pregunta que ellos se hicieron es, bueno, ¿de dónde viene el conocimiento humano? ¿Sí? Y esa pregunta, ¿por qué va a ser importante? Porque va a mostrar que los límites, o mejor, que nuestra razón tiene límites. ¿Sí? Entonces, John Locke en el siglo XVII, David Hume también un poquito más adelante, y Kant en el siglo XVIII, digamos que van a plantear problemas que todavía nos seguimos cuestionando, sobre todo ahorita con el tema de la inteligencia artificial o con el tema de la neurociencia, ¿no? De cómo aprendemos, aquí que hay pedagogos. Entonces, existen, por ejemplo, verdades que no dependan de la experiencia. La mayoría de ustedes dijeron, las ideas de justicia o del unicornio o las ideas del color azul, pues vienen de mi experiencia, ¿no? De mi familia, de lo que vi en televisión, qué sé yo. Entonces, estas preguntas de si podemos confiar totalmente en nuestros sentidos, si hay verdades que no dependan de la experiencia, si hay cosas que realmente podemos conocer, ¿no? Por ejemplo, hay gente que habla de Dios o de la libertad o de la patria. Esas son cosas que efectivamente podemos conocer, de las cuales podemos tener certeza o no. Entonces, vamos a ver cómo esa pregunta tiene distintas respuestas. Una va a ser la primera va a ser la respuesta de John Locke, ¿cierto? La segunda va a ser la respuesta de Hume y la tercera va a ser la respuesta de Kant. ¿Qué dice Locke? Locke dice que todo viene de la experiencia, ¿sí? Todo, es decir, cualquier concepto, cualquier idea que yo tenga, cualquier pensamiento, viene inicialmente de la experiencia. Hume va a decir, hey, hey, no tan rápido, hay límites, hay que mirar esto, ¿sí? Eh, y Kant va a plantear como, bueno, los dos tienen razón, pero también se equivocan. Entonces vamos a ver en qué consiste las respuestas a la pregunta de qué es el conocimiento. Entonces por ahí alguien ahorita habló sobre Locke y las ideas innatas, ¿sí? Entonces, ¿qué son las ideas innatas? Esto lo planteó Descartes, el famoso racionalista. ¿Y qué es lo que plantea Descartes? Que nosotros debemos desconfiar de los sentidos, que en los sentidos no está el conocimiento. ¿Por qué? Porque si pongo un lápiz en un vaso con agua, mis ojos me dicen que el lápiz se dobló, ¿sí? Pero eso pues no pasa, efectivamente si saco el lápiz no está doblado. Entonces, digamos que Descartes, ¿sí? Planteaba que solamente puedo conocer a través de la razón porque mis sentidos me engañan, ¿no? Si estoy durmiendo en la noche y veo una sombra que se mueve, pues qué sé yo, puedo decir que es el diablo o no. Pero entonces cuando me acerco bien me doy cuenta que es una rama que está moviendo el viento. Entonces Descartes desconfía de la sensibilidad o de la experiencia como fruto del conocimiento y va a decir más bien que todo lo puede explicar la razón, ¿sí? Entonces, de lo único que no puedo dudar es de que yo estoy pensando. Puede que el mundo externo lo haya hecho un demonio, ¿cierto? Para engañarme, lo que sea. Ahorita, digamos, en ciencias más, en posturas más atrevidas de la física, se plantea que el mundo es como una suerte de holograma, ¿no? Y que nosotros hacemos parte del mundo como una suerte de holograma. Bueno,
es una de las teorías de tantas posibles, ¿no? Entonces, digamos que Descartes lo que va a plantear es que de lo único que no puedo dudar es que en este momento yo estoy pensando. Por lo tanto, la razón, ¿sí?, es lo que me va a dar certeza sobre el conocimiento. ¿Y a qué viene esa idea de si tenemos ideas innatas o no? Es decir, si nacemos con algunas ideas o si al contrario, dependiendo de lo que aprendamos, vamos construyendo las ideas. Pues aquí para los que están, aquí hay algunos pedagogos o una pedagoga para que pare bolas. Entonces, Descartes decía, si el ser humano puede hablar de lo infinito, siendo algo finito, siendo algo que muere, esa idea de infinito no se la pudo inventar. Alguien se la tuvo que poner en la cabeza y esa idea de infinito se la puso Dios. Entonces, para Descartes habían ideas innatas con las que nacíamos y que no dependían del conocimiento previo. Supuestamente Dios nos las puso ahí, ¿sí? Como la idea de infinitud o como la idea de eternidad, ¿sí? ¿Cómo el hombre puede pensar eso si no es un ser eterno y no es un ser infinito? Ah, porque Dios le puso esas ideas ahí. ¿Ok? Entonces, John Locke contra quién está peleando. Por eso ahí hay como un ring de boxeo. Pues está peleando contra Descartes y el racionalismo. Porque el racionalismo decía, pues todo lo puedo conocer por medio de la razón, porque la razón es lo único que no me engaña. ¿Ok? Entonces, estamos en la Inglaterra del siglo XVII, ¿sí? John Locke está viviendo una época de revoluciones científicas, ¿no? Por ejemplo, Newton acaba de descubrir la ley de la gravedad, o mejor, acaba de postularla, ¿sí? También está viviendo una revolución política, digamos que acaba de terminar la guerra civil que hay entre el Parlamento inglés y el anterior rey Jacobo II, ¿sí? Y Locke se hace una pregunta poderosísima, y es, bueno, si Newton puede descubrir las leyes de la naturaleza observando simplemente una manzana que cae, ¿por qué no podemos hacer lo mismo con la mente humana? Y descubrir cuál es la ley del entendimiento, ¿sí? ¿Cuál es la ley del conocimiento? Y uno dirá, ¿y eso pregunta por qué es importante? Bueno, pues porque tiene que ver con la verdad del mundo, ¿no? Con la verdad de afuera. Entonces, Locke va a empezar, si ustedes leen el libro primero, capítulo 1, que les dije que los que alcanzaron a revisarlo, y de lo que nos habló muy bien nuestra compañera Derly, pues, digamos, él dice, quiero investigar el origen, la certeza y el alcance del conocimiento humano, ¿sí? Pero antes voy a cuestionar la idea, sobre todo la de Descartes, de que tenemos ideas ya grabadas en la mente, ¿sí? Ideas como Dios existe, o ideas como el todo es mayor que las partes, o ideas como, ya lo dijo también aquí otro de ustedes, eh, no hay algo que pueda ser y no ser al mismo tiempo, ¿cierto? Esas ideas, dice Locke, pues no existen, ¿no? Las ideas innatas son una mentira. Y todo el libro primero se dedica a cuestionar esta idea. Entonces, ¿en qué consiste el argumento de Locke? Dice, bueno, si es verdad que hay ideas innatas que todos tenemos, pues todos los seres humanos las conocerían. Pero esto no es verdad, ¿sí? Los niños no conocen el principio de no contradicción, es decir, que una cosa sea, que no puede haber una cosa que sea y no sea al mismo tiempo. Los niños no conocen ese principio de no contradicción, ¿sí? Las personas que no son educadas en el cristianismo, pues no conocen que Dios existe, ¿sí? O tendrán otro Dios, no necesariamente el nuestro, ¿sí? Entonces, digamos que las distintas culturas muestran ideas morales totalmente diferentes, ¿no? Para las comunidades indígenas, algunas, no todas, la justicia es una cuestión colectiva. Entonces, cuando alguien que pertenece a la comunidad comete una injusticia, rompe el orden del cosmos.
y por lo tanto toda la comunidad tiene que reparar ese cosmos. Y no se repara metiendo al indígena a la cárcel, sino, por ejemplo, poniéndola a trabajar para todos, ¿no? En un territorio que es conjunto, en una tierra que es conjunta. Nuestra visión de justicia es muy distinta, ¿no? Entonces Locke dice, si fuera cierto que tenemos ideas innatas que nos vienen, digamos, en la estructura cerebral, bueno, no va a hablar así Locke, pero si es cierto que tenemos ideas que vienen con nosotros, pues todos compartiríamos unos principios morales, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, a John Locke le hacen el siguiente cuestionamiento. Bueno, esas ideas están en la mente. Lo que pasa es que cuando somos niños, pues aún no las hemos desarrollado. Entonces, Locke les dice, bueno, decir que tenemos ideas innatas, pero que las desarrollamos hasta cuando crecemos, pues es decir, como que hay algo que está y no está al mismo tiempo. Y eso es absolutamente estúpido. ¿Sí? Entonces, la pregunta poderosa de Locke es, entonces, ¿de dónde vienen las ideas? ¿Cierto? Bueno, y él hace esta distinción. Hay un tipo de ideas que es la que nos viene de la experiencia, la sensación, la que está acá, y otro tipo de ideas que son las que luego recordamos, bueno, que se llama la reflexión, que tiene que ver con cuando pensamos. Pero volvamos. Entonces, Locke se va a hacer la pregunta con la que iniciamos esta clase. ¿Cuál es la pregunta que se hace Locke? Adelante. ¿Cuál es la pregunta que se hace Locke? La pregunta que se hace Locke es, ¿de dónde vienen nuestras ideas si no nacemos con ellas? Y él dice una vaina maravillosa, dice, la mente es como un papel en blanco, ¿sí? Como una tabla rasa, y nosotros los seres humanos tenemos ideas, ¿por qué? Porque tenemos experiencias. Entonces casi que se parece mucho a lo que ustedes respondieron. ¿De dónde vienen esas ideas? De mis experiencias, de la televisión, de qué sé yo. Entonces, Locke cree que nuestra cabeza es como un cuaderno en blanco, ¿sí? Y que todo lo que sabemos solamente viene de dos lugares. De la experiencia del mundo externo, los colores, los sonidos, los sabores, las texturas, ¿cierto? Digamos, a eso él lo va a denominar la sensación. Y la reflexión, que vendría a ser digamos, la experiencia de nuestras operaciones mentales. Entonces, si yo pienso en un color azul, pues no lo estoy viendo directamente, pero lo puedo pensar, ¿cierto? Yo puedo razonar sobre cuando por primera vez vi el mar y qué es el mar, etcétera, etcétera. Entonces, qué sé yo, un ejemplo más cotidiano, si ustedes tienen algún sobrinito pequeño o algún hermano, piensen cómo su sobrinito o su sobrina aprende el concepto de perro, ¿sí? Un niño no nace sabiendo que es un perro, sino que primero pues los ve, ¿cierto? Los toca, escucha los ladridos, incluso inicialmente no les dice perro, sino el guau, ¿no? Que es como el sonido que escucha. Entonces, lo que dice Locke es, la mente del niño recibe estas sensaciones y con esa experiencia va construyendo la idea de perro, ¿sí? Y ya luego puede reflexionar sobre lo que significa un perro, compararlo con un gato, preguntarse si un lobo es también un perro, qué sé yo, ¿sí? Ahora, esto lo hacen los niños, pero yo les pregunto, ¿cómo aprendemos un concepto jurídico y político que nos incumbe a todo, como la democracia? Entonces, ¿cómo aprendieron ustedes qué es la democracia? Los escucho. Pueden levantar la mano, reaccionar con caritas felices, caritas tristes, corazoncitos, aplausos. ¿Cómo aprendieron Mm, ustedes qué es la democracia? Yo creo que con la idea que nos dieron en el colegio, pues digamos por mi parte. ¿Ok? ¿Quién más? Entonces, Juan Camilo dice, es una Con la idea que experiencia social, perdóname, Jorge, que no te escuché al comienzo. sí, quizás con la experiencia social también que uno va teniendo. eh, y como dice Camilo, pues quizás en el colegio lo que uno va escuchando y las ideas que uno se le van viniendo a la cabeza. Sí, efectivamente, yo estaría de acuerdo con los dos, fíjense, Camilo estaría más en el mundo de la reflexión, ¿cierto? De unas ideas que me legó el colegio, pero Jorge estaría más en el mundo de la sensibilidad, es decir,
mi experiencia, ¿no? Yo, qué sé yo, vi votaciones, leí sobre qué es la democracia, pero además participé en asambleas o fui personero en el colegio, no sé, qué sé yo. Entonces la experiencia me va construyendo una idea sobre lo que es la democracia. Ahora, ¿por qué esto es revolucionario? Por qué leer a Locke, que escribió esto hace tanto tiempo, y esto que él propone es revolucionario? Pues porque no hay un conocimiento privilegiado. Digamos que si nos tomamos en serio a Locke, pues no hay verdades que unos nazcan, con las que unos nazcan y otros no, sino que todo el mundo puede acceder al conocimiento porque de alguna forma la gran mayoría, si no todos, tenemos la posibilidad de tener experiencias, ¿sí? Ahora bien, esto a la vez pues, establece un límite, porque solo podemos conocer bien lo que experimentamos, ¿sí? Entonces, voy a compartirles, porque sé que no todos leyeron para hoy, voy a compartirles un videito muy breve, de 5 minutos, que nos va a hablar un poquito de Locke. Entonces, ya un segundito, si me voy, ya vuelvo, no se preocupen. Uno de los filósofos más importantes del empirismo. Perdonen, ¿estaban escuchando o no? ¿Alcanzaron a escuchar el audio del video o no? Sí, profe. ¿Sí? Ah, bueno, Sí, listo. al inicio, profe. Corriente filosófica de la filosofía moderna que, recordemos, ponía fe ciega en la experiencia a la hora de conocer, y también es considerado el padre del liberalismo inglés. Por ende, esto ya nos da la pauta que John Locke era inglés y nace en el año 1632 y muere en el año 1704. Les cuento que a John Locke también le preocupaba cuál era el origen, el alcance o, si se quiere, la esencia del conocimiento, es decir, cómo podía conocer el hombre. Y por ende, él va a hacer un estudio, va a desarrollar su propia teoría del conocimiento, donde en una de sus obras más importantes, conocida como Ensayo sobre el entendimiento humano. Y los invito a que leamos una frase que él ha publicado, que ha redactado en esta obra tan importante. Vamos a ubicarla aquí. Él ahí, con respecto al conocimiento y con respecto al conocimiento posible en el hombre, va a decir: todo hombre tiene conciencia de que piensa y siempre está pensando ideas. Está fuera de toda duda que los hombres poseen en sus mentes varias ideas, como blancura, dulzura, elefante, ejército, etc. Es decir, Locke no cree en las ideas innatas. Recordemos, las ideas innatas, tal como planteaban los racionalistas, eran aquellas que estaban en nuestra mente y que no dependían de la experiencia para existir en ella, sino que se preguntará a Locke cómo llegan estas ideas del hombre, cómo es posible que el hombre llene su mente de ideas. ¿Cómo llena su mente de ideas? ¿Y por qué se va a hacer esta pregunta a nuestro amigo Locke? Porque Locke considera que la mente es una hoja en blanco. Para hacerlo más gráfico, un niño al nacer tiene su mente en blanco. La mente de un niño es como una hoja en blanco que va a tener que llenar de ideas a lo largo de toda su vida. Ahora bien, entonces vemos cómo Locke dirá, en primer lugar, que la mente en blanco vacía de ideas. ¿Y cómo se va a llenar?
¿Cómo llena esta hoja en blanco? Locke nos va a decir que el hombre llena su mente por medio de la experiencia. Pero seguramente a ustedes les faltan un montón de datos más para poder comprender esto. Vamos a quedarnos con la experiencia, concepto fundamental. ¿Por qué? Porque Locke dice que en ella se funda todo nuestro conocimiento y de ella surge el conocimiento. Se funda y surge el conocimiento, por supuesto, del hombre. ¿Pero cómo? Locke dice que mediante la observación conocemos de dos formas. Con los sentidos, observación, entonces conocemos de dos formas. Mediante los sentidos, es decir, de forma externa, y también va a decir, que conocemos de forma interna. De forma interna. ¿Y cómo conocemos de forma interna? Él dice mediante o gracias a diferentes operaciones de nuestra mente. Gracias a diferentes operaciones que realiza nuestra mente. De nuestra mente. Es decir, reflexionando sobre aquello que conocemos gracias a los sentidos. Reflexionando. Muy bien, pero vamos a estudiar un poquito esto nuevamente. Estas son dos operaciones de la mente, va a decir. Nosotros tenemos una, si se quiere, una operación externa, la de conocer por medio de la experiencia, por medio de los sentidos, y otra forma interna o por medio de la experiencia interna que sabemos que conocemos gracias a diferentes operaciones de nuestra mente. Entonces, tenemos dos formas de conocer, una interna y otra externa. Primero nos va a decir Locke, nuestros sentidos conocen los objetos, las cosas particulares y sensibles del mundo, por ejemplo, una mesa. Es decir, esto llega a mi mente gracias a las percepciones sensibles de acuerdo a cómo éstas me afecten. Así, por ejemplo, yo tengo la idea de madera, marrón, dura, al conocer una mesa, gracias a la ayuda de mis sentidos, de estas percepciones sensibles que yo tengo cuando conozco, por ejemplo, una mesa, como decíamos. A este conocimiento por medio de los sentidos, Locke lo llama sensación. Sensación. Pero nos falta una segunda forma de conocer, esta forma interna. La otra fuente de conocimiento, dirá Locke, con lo que la experiencia abastece nuestra mente de ideas, es la percepción de las operaciones de nuestra mente, por supuesto, dentro de nosotros, estas diferentes operaciones que realiza nuestra mente. Operaciones que se aplican a las ideas que en un primer momento fueron captadas, como decíamos, por nuestros sentidos. Y gracias a esto, nos dice nuestro amigo Locke, nosotros podemos formar ideas que no dependen de lo sensible, es decir, de la sensación, pero sí de las operaciones de nuestra mente, como por ejemplo, podemos dudar, desear, razonar, conocer, es decir, reflexionar. Esto procede de lo que Locke llamó sentido interno. Sentido interno. Es decir, la segunda forma de conocimiento va a ser la reflexión. Vamos a ver qué nos decía él. Les voy a leer un poquito lo que nos decía él en su ensayo sobre el entendimiento humano. Él ahí nos decía que la reflexión es la comprensión que posee la mente de sus propias operaciones. La reflexión, entonces, es la comprensión que posee la mente, es decir, la mente de cada uno de nosotros, sobre sus propias operaciones. Sobre sus propias operaciones.
Pero sigamos aún más, por cuya razón también obtenemos ideas. Entonces, Locke va a decir, y esto es fundamental, no puede haber reflexión si no hay sensación. Debe haber como condición sensación. Yo no puedo reflexionar sobre aquello que no conozco. ¿Y cómo conocemos? Por medio de la experiencia. Es decir, por medio de los sentidos. Recordemos que las cosas del mundo exterior nos afectan a nosotros. Ahora bien, Locke va también a decirnos lo siguiente, y prestemos mucha atención. Él dice, examine cada uno de sus propios pensamientos e investiga atentamente su entendimiento. El que considera atentamente el estado de un niño, pensemos en un niño que recién nace, hallará pocas razones para imaginarlo lleno de ideas, que constituyen el material de su conocimiento futuro. Entonces, lo que nos quiere decir Locke es que un niño no posee muchas ideas, no posee ninguna idea apenas nace. Por ende, Locke va a afirmar que el hombre llega a concebir o a llenar su mente de ideas gradualmente. Es decir, lo que nos está diciendo Locke es que el conocimiento es gradual. Es decir, yo tengo más ideas cuando tengo más experiencia. Porque gracias a la experiencia yo puedo conocer y llenar mi mente de ideas. Entonces, ¿cuándo un hombre comienza a tener ideas? Cuando tiene la primera sensación. Esto es básicamente entonces la filosofía de John Locke. Es pensar la mente como una hoja en blanco que se sirve de la experiencia para poder conocer las cosas y de las reflexiones, las diferentes operaciones de la mente para poder reflexionar sobre estas percepciones sensibles y construir las ideas. Es decir, llenar nuestra mente de ideas. Y sobre todo nos tiene que quedar en claro que el conocimiento es gradual. Pero vamos a ver cómo entonces nos diferenciamos de la corriente racionalista, quienes ponían confianza ciega en la razón. Recordemos, cuando hablamos de Locke, Hobbes o Berkeley, estamos hablando de la experiencia como la base de todos nuestros conocimientos. Si tienen alguna duda sobre Locke, pueden... Listo, entonces ya intentamos como ver una de las posibles respuestas a la pregunta de dónde viene el conocimiento. ¿Sabe? Es un poquito más complejo, pero el video ayuda un poquito a entender de qué va Locke y un poco lo que tenían que leer también. Entonces, vamos con el siguiente. El siguiente es un tipo muy importante que se llama David Hume. ¿Sí? ¿Por qué es importante? Porque él va a ser como escéptico, él va a ser el moderno escéptico por experiencia. Va a dudar incluso de eso que nosotros llamamos verdades. ¿Eh? Em, y pues vamos a ver que va a partir del mismo lugar desde donde parte Locke, pero va a ser mucho más profunda su reflexión. Entonces, perdón, que me salta aquí. Entonces, rápidamente, ¿qué es lo que dice Hume? Hume dice, mire, Locke todavía no es lo suficientemente claro, ¿eh? Porque más allá de las ideas, lo que nosotros tenemos son impresiones, ¿sí? Y las impresiones son las percepciones sensibles, lo que vemos, lo que olemos, lo que escuchamos, ¿eh? Y estas percepciones son fuertes, son inmediatas, como por ejemplo, qué sé yo, toco un plato caliente. Bueno, inmediatamente esa impresión es absoluta, inmediata, fuerte, ¿cierto? Mientras que Locke se equivoca, lo que él llama ideas es un error. Las ideas son las copias de las impresiones. Por ejemplo, cuando recuerdo el plato que me quemé, puedo tener la sensación incluso de que me estoy quemando, pero no con la misma, digamos, el mismo color, la misma intensidad, ¿sí? Entonces, la diferencia entre una impresión y una idea es como la diferencia entre, no sé,
ver una película en el cine que me gustó mucho y luego recordar esa película cuando se la estoy contando a alguien. Ver la película es la impresión y recordar la película es la idea, ¿sí? O qué sé yo, sentir dolor de cabeza. Entonces, em, si siento dolor de cabeza en este instante, pues es la impresión. Cuando recuerdo el dolor que tuve esta mañana, entonces puedo tener la sensación de dolor, pero es simplemente una idea. Entonces, ¿cuál es el principio fundamental de Hume ante la pregunta ¿de dónde viene el conocimiento? Ah, pues la idea central de Hume es que todas nuestras ideas son copias de nuestras impresiones. ¿Esto qué significa? Que no hay una idea de algo que nunca ha experimentado, ¿sí? Es decir, usted no puede imaginar un color que nunca ha visto o no puede concebir un sabor que nunca ha probado, ¿sí? Hume lo dice de una manera bella en el texto que les dejé para leer, y es que un ciego no puede tener la idea de los colores, ¿sí? Ni un sordo puede tener la idea de los sonidos, sobre todo un sordo de nacimiento o un ciego de nacimiento, ¿sí? Entonces, ustedes podrían decir, profe, pero usted nos puso a imaginar un unicornio, ¿sí? Y un unicornio es fantasía, como decía Daniela. Yo puedo imaginarme un unicornio sin haber visto uno. Y por ahí uno decía, yo me imaginé un unicornio blanco y el otro un unicornio azul, y, ¿sí? Y pues uno diría, sí, pero Hume le diría a su merced que usted se puede imaginar un unicornio, primero porque ha tenido la impresión de un caballo, es decir, ha visto un caballo. Segundo, porque ha tenido la impresión de un cuerno, ha visto un cuerno. ¿Qué es lo que hace nuestra mente? Combinar esas ideas. Entonces, el unicornio surge pues de una impresión previa. O miren los monstruos de las películas. Los monstruos de las películas surgen, no sé, de la combinación de animales, serpientes, águilas, no sé, qué sé yo, masas deformes, que puede ser un feto, no sé qué sé yo. Entonces, para Hume, las ideas son combinaciones de ideas simples, las ideas complejas, ¿sí? Las ideas complejas vienen de combinaciones de ideas simples, como el unicornio, ¿sí? Y todas las ideas simples vienen de impresiones de la experiencia, de nuestra sensibilidad, del cuerpo, de la vista, ¿sí? ¿Qué sé yo? Entonces, Hume, por ejemplo, dice como, bueno, ¿y cómo sé yo si una idea tiene sentido, no? ¿De qué impresión vienen mis ideas? Entonces, la idea de mesa, pues viene de mi impresión de ver y tocar mesas. Mi idea de rojo viene de mi impresión visual de ver el color rojo, ¿sí? Ahora, la pregunta es, ¿de dónde viene Dios? ¿O de dónde viene la justicia? ¿De dónde creen? ¿De qué impresión sensible ustedes creen que viene Dios, por ejemplo? El concepto de Dios. No Dios como algo que exista, sino el concepto de Dios. ¿De qué impresiones creen que viene? O sea, de cómo de por qué lo percibimos, como creemos que no lo venden, profe, la pregunta. Exacto, o como creemos que es. Digamos, por ejemplo, si dijéramos cuáles son las características de Dios. Eh, digamos, consideraría personalmente que ha sido más bien se ha inculcado más que todo por nuestros padres, a quienes le inculcaron también sus padres y así sucesivamente. Esa idea. Leí pues, en un libro que como tal no existen niños católicos, sino niños con padres católicos, porque pues digamos que un niño no tiene la percepción o la capacidad mental, por decirlo así, de tener una idea de Dios, sino que es algo que se le ha impuesto, se le ha dado en su formación. Perfecto, estoy absolutamente de acuerdo con lo que planteas. Pero entonces, ¿de dónde vendría ese concepto de Dios? Digamos, si tú tuvieras que darme las características del concepto de Dios, ¿cuáles serían esas características? Yajaira. Yo digo que es del miedo. Eh, pues digamos que el ser humano, la comprensión del ser humano necesita creer en un ente exterior que tenga omnipresencia, omnipotencia, porque pues sí, el miedo hace eso. Necesitan delegarle las funciones a alguien más que no sea uno mismo.
Muy bien, ya, Jaira, te acercas un poquito a David Hume, muy bien. Carlos, Sí, profe, pues yo diría y me iría a la filosofía simpsoniana del Dios vengativo, del Dios bueno. ok, muy bien, esa filosofía está interesante. Pues digamos que la idea de Hume es bastante poderosa, tiene un poco que ver con lo que plantean las tres personas que hablaron, Camilo, Yajaira y Carlos. Y es que si la mesa viene de mi impresión de ver y tocar mesas, si mi concepto de rojo viene de la impresión de ver el color rojo, pues el concepto de Dios, ¿de dónde viene? Pues no viene de una experiencia directa. Nadie ha visto a Dios, nadie lo ha olido, nadie lo ha tocado, nadie lo ha sentido, no. Es una combinación de ideas simples. ¿De cuáles ideas simples? De las virtudes del ser humano, dice Hume. Solamente que son virtudes exageradas. Entonces, el ser humano es bondadoso, entonces Dios es supremamente bueno. El ser humano muere, entonces Dios no debe morir. El ser humano lo puede hacer, no lo puede hacer todo, tiene límites, entonces Dios va a poder hacerlo todo. El ser humano no puede estar en varios lugares al mismo tiempo, entonces le voy a dar a Dios la cualidad de estar en todos los lugares al mismo tiempo. Em, ¿Qué sé yo? ¿Sí? Entonces Hume dice, ese concepto de Dios que tenemos también viene de impresiones sensibles, de lo que creemos que el ser humano no puede alcanzar, de nuestras propias características, ¿no? Entonces, si somos mortales, pues vamos a exagerar y Dios es inmortal. Si somos finitos, pues vamos a exagerar y Dios es infinito. ¿Eh? Entonces, ese problema es poderoso. No sé si, Carlos, ¿quieres decir algo más o te quedaste con la mano alzada? Profe, me quedé con la mano levantada. Ah, bueno, bueno. No, es que por sí. Entonces, digamos que esta es una pregunta poderosa. ¿Cómo entendemos nosotros el mundo según Hume? Pues nosotros creemos en la relación causa y efecto, ¿sí? Es decir, el fuego causa calor. Si empujo una bola de billar, ¿cierto? Y le pego a otra, pues el efecto de esa causa va a ser que la otra bola se mueva, ¿sí? O la lluvia causa que las calles se mojen, qué sé yo. Pero Hume hace una pregunta poderosa y es si efectivamente hemos visto la causalidad. Entonces, esto hay que pensarlo con lentitud. Un poco la filosofía apunta a eso, ¿no? A eso que creemos cotidiano, pues de pronto hacerle más preguntas. Entonces, qué sé yo. Ustedes ven una bola de billar que golpea a otra y la segunda se mueve. Cualquiera diría que la bola A se movió, ¿cierto? La bola A tocó la bola B y entonces eso fue la causa de que la bola B se moviera. Pero Hume dice no. Lo que realmente vimos fue una sucesión de cosas, ¿sí? Vimos que la bola se movía, eso fue lo primero que vimos. Luego vimos que sucedió otra cosa, que la bola A tocó la bola B. Y luego vimos que la bola B se movió, pero no vimos realmente una relación de causa y efecto, simplemente vimos una sucesión de actos, una sucesión de hechos. Entonces dice Hume, ¿por qué creemos en las causalidades? Ah, pues por costumbre, ¿sí? Hemos visto 1000 veces que cuando una bola golpea a otra, la segunda se va a mover. Entonces nuestra mente crea una expectativa, ¿cierto? Entonces Hume dice, pues eso no es conocimiento racional, eso es solamente una expectativa psicológica de lo que yo creo que debe pasar. Por ejemplo, Hume dice, ¿cómo sabemos que el sol saldrá mañana? Pues no sé, solo sabe, porque siempre ha salido, ¿sí? Pero eso prueba de que mañana va a salir igual que hoy. No, pues no sabemos, ¿sí? O cómo sabemos que el pan nutre, ¿no? Pues porque siempre se supone que ha nutrido la humanidad, que siempre ha comido pan. Ah, pero el pan podría ser venenoso mañana. Pues sí, no sabemos, ¿no? Incluso si ya es venenoso para algunos, que los celíacos, que los... ¿sí? Entonces, qué sé yo. Y sabemos, ¿cómo sabemos que las leyes de la física son verdad?
Bueno, pues porque hasta el momento se han cumplido. Si yo lanzo algo, se cae. ¿Sí? Ah, pero son necesarias en el universo, pues no sé, porque no podemos comprobarlo, no podemos saberlo. Entonces, ¿esto a qué viene? Pues porque Hume dice, no es que dejemos de creer en las causas, ¿no? No es que ahorita me salga a la calle y me dejo atropellar de un bus porque pues no existe la causalidad, ¿no? El punto de él es mucho más profundo y es que nuestra certeza del mundo no viene de la razón, como pensaba Descartes, no viene de la racionalidad, viene de la experiencia que se ha hecho costumbre, ¿sí? Entonces, ¿esto por qué nos interesa como abogados o como lo que sea que estén estudiando los que vayan a ver este video? Pues nos interesa porque esto implica que nuestras teorías sobre la realidad son generalizaciones de la experiencia, pero no son verdades eternas, pueden cambiar en cualquier momento, ¿sí? Lo mismo, nuestra moral, nuestros juicios sobre el mundo y sobre los demás vienen de nuestra costumbre, de nuestros sentimientos, pero no viene de la razón, ¿sí? Esta persona que piensa que, qué sé yo, que robar es absolutamente malo, pues porque se supone que está en la Biblia o qué sé yo, pues un juicio moral de ese tipo desconoce que en ciertas ocasiones ese acto de robar no es malo, sobre todo si busco la supervivencia propia o la supervivencia de mi familia o qué sé yo, ¿sí? Entonces, esta idea de Hume tiene implicaciones poderosas. Para la religión, pues más, no podemos probar racionalmente que Dios existe o que los milagros existan, ¿sí? No es posible racionalmente probar eso. Tenemos que entregarnos a la fe, a la opinión. Entonces, digamos que Hume es importante por eso, ¿sí? Porque entonces piensen ustedes en un futuro que van a aplicar la justicia, ¿qué entienden por justicia? ¿Sí? ¿De dónde viene esa idea de justicia? ¿Sí? De pronto usted tiene un trauma de la infancia, entonces lo que quiere es que todos paguen por el mal que hacen y viene ahí de la costumbre o de su propia historia. Pero eso que usted cree, que usted cree que es la justicia, tal vez es una manera en la que usted se venga, ¿no? De lo que le pasó cuando era niño. Una venganza más que efectivamente una idea objetiva de qué es lo justo. Entonces Hume como que nos enseña un poco de qué va esas ideas, sobre todo los conceptos que nosotros usamos todo el tiempo. Entonces, nuevamente, una pausa chiquita eh, para ver un videito corto. Nuevamente me voy a ir, pero es sobre Hume para poder entrar a Kant. The 18th century writer David Hume is one of the world's great philosophical voices because he hit upon a key fact about human nature, that we are more influenced by our feelings than by reason. This is, at one level, possibly a great insult to our self-image, but Hume thought that if we could learn to deal well with this surprising fact, we could be, both individually and collectively, a great deal calmer and happier than if we denied it. Hume was born in Edinburgh in 1711 to a family that was long established but far from rich. He was the second son, and it was clear early on that he would need to find a job eventually, but nothing seemed to suit him. He tried law, the vocation of his father and older brother, but soon decided that it was a laborious profession requiring the drudgery of a whole life. He was considered for academic posts at the University of Edinburgh and the University of Glasgow, but he didn't land either job. So he set out to become a public intellectual, someone who would make his money selling books to the general public. It was pretty hard going. His first book, A Treatise of Human Nature, for which he had the highest hopes, met with a dismal reception.
"Never literary attempt was more unfortunate than my treatise," he wrote. "It fell dead born from the press, without reaching such distinction as even to excite a murmur among the zealots." But Hume kept at it, realizing that the blame largely lay with the way he had expressed his ideas, and doggedly training himself to write in a more accessible and popular manner. Eventually he did find an audience. His later works, popular history books and collections of elegant essays, were bestsellers of the day. As he would say, not without some pride, "The money given me by booksellers much exceeded anything formerly known in England. I was to become not only independent, but opulent." Hume's philosophy is built around a single powerful observation, that the key thing we need to get right in life is feeling rather than rationality. It sounds like an odd conclusion. Normally we assume that what we need to do is train our minds to be as rational as possible, to be devoted to evidence and logical reasoning, and committed to preventing our feelings from getting in the way. But Hume insisted that whatever we may aim for, reason is the slave of passion. We are more motivated by our feelings than by any of the comparatively feeble results of analysis and logic. Few of our leading convictions are driven by rational investigations of the facts. We decide whether someone is admirable, what to do with our spare time, what constitutes a successful career, or who to love, on the basis of feeling above anything else. Reason helps a little, but the decisive factors are bound up with our emotional lives, with our passions, as Hume calls them. Hume lived in a time known as the Age of Reason, when many claimed that the glory of human beings consists in their rationality. But for Hume, a human is just another kind of animal. Hume was deeply attentive to the curious way that we very often reason from rather than to our convictions. We find an idea nice or threatening, and on that basis alone declare it true or false. Reason only comes in later to support the original attitude. What Hume didn't believe, however, was that all feelings are acceptable and equal. That's why he firmly believed in the education of the passions. People have to learn to be more benevolent, more patient, more at ease with themselves, and less afraid of others. But to be taught these things, they need an education system that addresses feelings rather than reason. This is why Hume so deeply believed in the role and significance of public intellectuals. These were people who, unlike university professors, that Hume grew to dislike immensely, had to excite a passion-based attachment to ideas, wisdom, and insight. Only if they succeeded would they have the money to eat. It was for this reason that they had to write well, use colourful examples, and have recourse to wit and charm. Hume's insight is that if you want to change people's beliefs, reasoning with them like a normal philosophy professor won't be the most effective strategy. He's pointing out that we have to try to adjust sentiments by sympathy, reassurance, good example, encouragement, and what he called art. And only later, for a few determined souls, should we ever try to make a case on the basis of facts and logic. A key place where Hume made use of the idea of the priority of feeling over reason was in connection with religion. Hume didn't think it was rational to believe in God. That is, he didn't think there were compelling, logical arguments in favour of the existence of a deity. He himself seems to have floated between mild agnosticism, there might be a God, I'm just not sure, and mild theism. There is a God, but it doesn't make much difference to me that there is. However, the idea of a vindictive God, someone ready to punish people in an afterlife for not believing in him in this one, this he considered a cruel superstition. Hume's central point is that religious belief isn't the product of reason, so arguing for or against it on the basis of facts doesn't touch the core issue. To try to persuade someone to believe or not believe with well-honed arguments seemed particularly daft to Hume. This is why he was a foremost defender of the concept of religious toleration. We shouldn't treat those who disagree with us over religion as rational people who've made an error of reasoning and so need to be put right, but rather as passionate, emotion-driven creatures who should be left in peace so long as they do likewise with us. Trying to have a rational argument over religion was for Hume the height of folly and arrogance. Hume was what is technically known as a skeptic, someone committed to doubting a lot of the common sense ideas of the day. One of the things he doubted was the concept of what is technically called personal identity, the idea that we can understand ourselves and have a more or less graspable and enduring identity that runs through life. Hume pointed out that there is no such thing as a core self.
When I enter most intimately into what I call myself, he famously explained, I always stumble on some particular perception or other, of heat or cold, light or shade, love or hatred, pain or pleasure. I never can catch myself at any time without a perception, and can never observe anything but the perception. Hume concluded that we aren't really the neat, definable people reason tells us that we are, and that we seem to be when we look at ourselves in the mirror or casually use that grand and rather misleading word, I. We are nothing but a bundle or collection of different perceptions which succeed each other with an inconceivable rapidity and are in a perpetual flux and movement. Yet, despite being skeptical of temper, Hume was very happy for us to hold on to most of our common sense beliefs, because they are what help us to make our way in the world. Trying to be rational about everything is a special kind of madness. Hume was making a sly dig at Descartes. The French philosopher had died 60 years before Hume was born, but his intellectual influence was still very much alive. He had argued that we should throw out every fruit of the mind that wasn't perfectly rational. But Hume proposed that hardly anything we do is ever truly rational, and yet he ventured that most beliefs are justified simply because they work, they're useful to us, they help us to get on with what we want to do. The test of a belief isn't its provable truth, but its utility. Hume was offering a corrective, which we sometimes badly need, to our fascination with prestigious but not actually very important logical conundrums. In opposition to academic niceties, he was a skeptical philosopher who stood for common sense, championing the everyday and the wisdom of the unlearned and the ordinary. Hume took a great interest in the traditional philosophical topic of ethics, the conundrum of how humans can be good. He argued that morality isn't about having moral ideas. It's about having been trained from an early age in the art of decency through the emotions. Being good means getting into good habits of feeling. Hume was a great advocate of qualities like wit, good manners, and sympathy, because these are the things that make people nice to be around, outside of any rational plan to be good. He was hugely struck by the fact that a person, and here again he was thinking of Descartes, can be ostensibly rational and yet not that nice, because being able to follow a complex argument or deduce trends from data doesn't make you sensitive to the sufferings of others or skilled at keeping your temper. These qualities are the work of our feelings. So if we want people to behave well, what we need to do is rethink education. We have to influence the development of feeling. We have to encourage benevolence, gentleness, pity, and shame through the seduction of the passionate sides of our nature, without delivering dry, logical lectures. Hume's philosophy always emerged as an attempt to answer a personal question. What is a good life? He wanted to know how his own character and that of those around him could be influenced for the best. And oddly, for a philosopher, he didn't feel that the traditional practice of philosophy could really help. Though he was scholarly, he was in large part a man of the world. For some years he was an advisor to the British ambassador in Paris, who welcomed his shrewd wisdom. He was much liked by those around him, known by the French as Le Bon David, a humane, kind, and witty conversationalist, much in demand as a dinner companion. Be a philosopher, but amidst all your philosophy, be still a man, he insisted. That's the way Hume lived, not in the intellectual seclusion of a monastery or an ivory tower, but deeply embedded in the company of other humans. Dining, he especially liked roast chicken, chatting about love and career, and playing backgammon. Hume died in Edinburgh in August 1776, at home in his house in St Andrew's Square. His doctor wrote about the last hours to Adam Smith, for many years Hume's best friend. He continued to the last perfectly sensible and free from much pain or feelings of distress. He never dropped the smallest expression of impatience, but when he had occasion to speak to the people around him, always did it with affection and tenderness. He died in such a happy composure of mind, nothing could exceed it. Hume remains that rather outstanding thing, a philosopher alive to how much philosophy has to learn from common sense. Bueno, listo. Entonces, este es como nuestro segundo personaje. Un texto que les recomiendo muy breve, que les dejé ahí en la plataforma cuando tengan tiempito. Si no, pues igual tampoco hay mucho lío. Entonces, vamos a terminar o a cerrar un poco con Kant.
¿Y por qué es importante Kant? Pues porque tenemos esta visión aún un poco del conocimiento. Entonces, denme un segundito, por favor, que alguien le dio por llamarme hasta ahora. Perdón. No sé quién me llama. Bueno. Ah, no, fue que se metió Tom York, que como así suena mi timbre, pero no, inició la canción sola. Bueno, como les iba diciendo, entonces vamos a ver un poquito, pues, porque Kant es bastante complejo. Pero ¿qué es lo que hace Kant con esto que acabamos de ver? Rápidamente. Kant era un tipo aburridísimo, ¿no? Digamos que vivió en Königsberg, que es como parte de Prusia, nunca salió de su pueblo, pero siempre estableció como reglas universales. Incluso decían que la gente em, cuadraba los relojes. En esa época ustedes recuerden que a los relojes se les daba cuerda, porque Kant siempre estaba dando su paseo con su perro a las 2 de la tarde y pasaba por la esquina de la plaza de Königsberg. Entonces la gente, eso se cuenta, lo veía en esa esquina y pues le daba cuerda al reloj por si estaba atrasado o qué sé yo. Entonces, digamos que Kant va a decir, yo creía, digamos, en la ciencia de Newton, ¿no? Newton demuestra que hay leyes universales y que hay leyes necesarias de la naturaleza que no dependen de la voluntad humana, que funcionan sin que yo quiera, ¿sí? Pero cuando leo a Hume y me dice todo esto que no se puede justificar las leyes racionalmente, dice Kant me despierta de mi sueño dogmático de creer absolutamente en la ciencia. Entonces la pregunta que se hace Kant es sencilla, bueno, sencilla entre comillas, y es cómo es posible la ciencia o cómo es posible que haya un conocimiento universal y necesario. Si Hume tiene razón y todo depende de elementos sentimentales, no racionales, ¿cómo es posible una ciencia como la matemática? Y además, ¿por qué el ser humano habla de metafísica, como de cosas que no existen, ¿sí? ¿Por qué cree tener certezas sobre cosas que no puede ver, que no pasan por su experiencia? Ese texto de Kant es bastante complejo. Si alguno lo alcanzó a leer, se pudo dar cuenta que no es sencillo. Son 13 páginas dificilísimas. Incluso en la Universidad Nacional cuentan que en filosofía se demoran un semestre solamente leyendo las primeras 6 páginas. Pero pues digamos que hay ciertas ideas que uno sí puede captar de ese texto sin necesidad de ver un semestre en la Nacional. Y es precisamente la postura que tiene Kant sobre el conocimiento, ¿sí? Entonces, digamos que el conocimiento antes de Kant se piensa como que la mente es pasiva y recibe todo del mundo o de los objetos, ¿sí? Toda la información la recibimos pasivamente. Ahora, ¿qué es lo que va a plantear Kant? Más bien son los objetos del mundo los que se conforman a nuestra manera de pensar, a nuestra estructura de pensar. Es decir, ojo con esto que voy a decir, vemos el mundo humanamente porque somos humanos. Si fuéramos moscas, veríamos el mundo moscamente y la cosa sería distinta. O si fuéramos un caballo, nuestra percepción del mundo sería muy diferente. Entonces, digamos que imagínense esta situación. Está en la imagen que ustedes están viendo ahí. Imaginen que nacemos todos con un lente, unos lentes azules pegados a los ojos, ¿cierto? Y que nunca vamos a poder ver el mundo sin los lentes, no nos los vamos a poder quitar, ¿cierto? ¿Cuál es la consecuencia? Que todo lo que vemos, pues será azul. Ahora, la pregunta es, ¿el mundo es azul o nosotros lo vemos azules? Kant diría que la mente humana es como esos lentes, ¿sí? Hay unas estructuras mentales que Locke negaba, que Hume negaba, ¿sí? Pero que le dan forma a toda nuestra experiencia. Entonces, para hacerlo mucho más sencillo, ¿cuáles serían esas estructuras que no dependen de la experiencia? El tiempo y el espacio, ¿sí? Entonces, no los experimentamos el tiempo y el espacio. El tiempo y el espacio son la forma
las condiciones de posibilidad que me permiten conocer. Es decir, yo no puedo pensar nada, no puedo imaginar nada si no lo ubico en el espacio y en el tiempo. Incluso si yo les dijera a ustedes, cierren los ojos y piénsense en un lugar sin espacio, pues se van a pensar en un fondo negro, ¿sí? De todas maneras, ahí hay espacio, ¿sí? Qué sé yo, si les digo, imagínense sin tiempo y sin espacio, igual se van a imaginar una imagen de ustedes mismos, ya sea joven, ya sea vieja, ya sea del presente, ¿sí? Entonces, digamos que no hay nada no hay nada que ustedes puedan imaginar que se escape del espacio y del tiempo. Eso nos dice Kant. Y ese espacio y ese tiempo no dependen de nuestra experiencia, ¿sí? No dependen, digamos, de nuestra experiencia del espacio, del tiempo, nada que ver. Y además, todo lo que nosotros llega del mundo, todas esas impresiones sensibles, todo lo que vemos, lo que sentimos, ¿sí? Digamos que, dice este man, lo organizamos en unas categorías, ¿sí? Nuestra mente impone esas categorías a las sensaciones que recibimos. Entonces, traducción. Si ustedes cierran los ojos y les digo, imagínense nuevamente a ustedes sin tiempo y sin espacio, pues su mente ya organiza todo. Usted se ve a usted mismo en el espacio, es decir, puede ser lejos, cerca, aquí, ¿sí? También se ve en el tiempo, antes, ahora, después. También se ve como algo que persiste, un yo, ¿sí? Entonces, digamos que eso de espacio, tiempo, causa, todo esto es independiente de usted, ¿sí? De su experiencia como ser humano. Entonces, frente a la causalidad, por ejemplo, Kant le dice a Hume, sí, efectivamente, usted tiene razón, no experimentamos la causalidad directamente con lo de las bolas de billar, pero no es solo costumbre. La causalidad es una estructura de la mente humana que necesitamos para poder pensar. Es decir, en Kant no es posible no pensar causalmente, ¿sí? ¿Y esto qué significa? Digamos, pues que la ciencia, lo que llamamos ciencia, tiene por lo menos dos características. Uf, se vino una lluvia tenaz. Imagínense si estuviéramos presencial, no, qué chimba esta virtualidad. Eh, Imagínense entonces qué pasaría, ¿sí? Pues resulta que en Kant, eh, esta postura es que lo que se nos aparece a nuestros sentidos son los fenómenos. El mundo es el mundo como se nos aparece a nuestros sentidos y lo estructura nuestra mente, ¿sí? Esas gafas azules que ustedes ven ahí en la diapositiva. Entonces, nunca podemos conocer el mundo tal como es imposible, dice Kant. No podemos conocer la cosa en sí. Lo único que podemos conocer es el fenómeno, el mundo como se nos aparece, ¿sí? Es decir, nunca sabemos cómo es la realidad en sí misma, solo conocemos la realidad cómo la procesa el cerebro, ¿sí? ¿Y por qué nos importa esto nuevamente? O sea, ¿por qué hay que leer a Kant o por qué nos importa esto que está diciendo Kant? Pues para la ciencia o para las disciplinas como el derecho o la psicología, lo que sea, pues funciona porque todos tenemos la misma estructura mental, ¿sí? Pero también porque tenemos límites a la razón, no podemos conocerlo todo, solo conocemos lo que se nos aparece, ¿sí? No podemos conocer la realidad última. Entonces no podemos probar racionalmente si Dios existe, no podemos probar racionalmente si tenemos alma, no podemos probar racionalmente si hay vida después de la muerte. ¿Por qué? Porque estas son cuestiones que van mucho más allá de nuestra experiencia sensible. Digamos que Kant lo que hace es coger a Locke, coger a Hume y hacer un arroz con mango, ¿sí? Sintetizarlos. Entonces, ¿y eso qué nos provoca a nosotros? ¿O por qué debería cuestionarnos? Pues porque la realidad es como nosotros la construimos y nosotros participamos activamente en la construcción de la realidad. Ojo con esto que voy a decir, no es como que entonces voy a empezar a decir,
esta noche me ganó el baloto, esta noche me ganó el baloto, esta noche, y yo construyo la realidad con lo que hablo. No, no, no. Es que la realidad está atravesada por unas estructuras que no dependen de mí, que están ahí innatas. Ahorita les voy a dar ejemplos más contemporáneos de esto que nos está diciendo Kant. No se preocupen. Entonces, digamos que, ¿qué es lo que hemos hecho? Un viaje de 150 años en casi 2 horas. Locke nos dijo que todo conocimiento viene de la experiencia. Hume nos dice que bueno, que sí es así, pero que sabemos menos de lo que creemos saber, porque la mayoría de cosas viene de la costumbre. Y Kant nos dice, no, la mente no es un receptor pasivo, sino que nosotros estructuramos la experiencia de forma activa. Ahora, ¿por qué eso podría llegar a ser importante para nosotros, incluso como seres humanos? ¿Sí? Pues lo que estamos experimentando hoy, ahí sí, ¿no? Pues la inteligencia artificial, ¿sí? La pregunta es, ¿las máquinas cómo aprenden? A partir de los datos que nosotros le damos, en el sentido lockeano, ¿sí? Las máquinas son cuadernos en blanco y nosotros los alimentamos con el saber, o tienen estructuras innatas como lo piensa Kant y a partir de ahí ellos pueden crear cosas, porque es que hay máquinas que crean música y que no dependen de los datos que le integra el desarrollador. Entonces, ¿cómo empezar a explicar lo que hoy se conoce como la singularidad, por ejemplo? ¿Sí? Y si les parece que es demasiado hippie, pues piensen en la neurociencia. ¿Sí? ¿Cómo nos imaginamos el cerebro? ¿Es una pizarra en blanco o tiene unas estructuras previas? O incluso en el proceso educativo, en el proceso pedagógico, enseñamos a otros llenando sus mentes vacías como si fueran un coco sin agua, o lo que hacemos es activar algunas estructuras que ya están previamente establecidas en nuestro cerebro, en nuestra biología. Aquí ya no estoy hablando de Dios, como lo dirá Descartes. O incluso en el derecho, ya que todos estamos aquí, somos abogados. Los derechos humanos son producto de la experiencia de la especie humana, o es una estructura racional que existe a pesar, o mejor, incluso antes de la experiencia de, digamos, son más bien principios racionales y no dependen de la experiencia humana. ¿Sí? Entonces, digamos que, eh, voy nuevamente. ¿Hasta aquí alguna pregunta, alguna duda? ¿Alguna intervención que quieran hacer? Bueno, entenderé ese largo silencio como un no. Eh, vamos a cerrar no la clase, sino este pedacito con un videito de Kant. A ver si puedo dejar de compartir esto. Ya vuelvo. Does a human being operate differently than a computer? If I am aware of how a computer is programmed, I can predict how it will respond to input, and therefore I can control it. What if science could quantify our brains and reduce them to incredibly complex algorithms? Could human behavior then also be predicted? And if so, are we responsible for our actions? Immanuel Kant addressed this problem of determinism in his book The Critique of Practical Reason, which is about as dry as it sounds. Kant says that humans, like all else in the physical world, are subject to cause and effect. For example, if I'm ill, I will want to be healthy. Or,
If I have low health, I can't help but want a health pack. However, human beings have the ability to will, and this willpower is free. Even though I'm at low health, I can deny the desire to refill it. If we weren't free, we wouldn't be able to deny our inclinations through what Kant calls the moral law. So, let's assume there are two players. Player 1 has over half health, and player 2 has almost none. Even though player 1 wants a health pack, he believes it is his duty to give it to player 2. Unlike computers, human beings know what they ought to do. Thus, his famous aphorism, ought implies can. So, if you recognize an obligation, then you are implicitly free to do it or not to do it. If humans were pure calculation like computers, there would be no sense of ought. We would just do. Now, there are many philosophers who scoff at the idea that humans can transcend cause and effect. Some say we have no freedom whatsoever. But, as science progresses, only time will tell where the line lies between man and machine. Bueno, entonces vamos como a mirar un poquito. Juan Camilo, te escuchamos. Profe, discúlpeme, me tengo que retirar de la clase, es que aquí en el edificio en que estoy se está inundando el sótano y tenemos ahí las dos motos y el carro. Tranquilo, Los voy vaya y a, salve tengo que ir a sus sacar motos, todo hermano. eso. Vaya, Qué fresco, pena, pues. profe. Tranquilo, igual esto queda grabado, no hay problema. Sí, es que está lloviendo re duro. Bueno, entonces voy a hablar de simplemente un poquito como de esto como para qué nos sirve en la actualidad, ¿no? Como por qué hablar de esto en una clase de epistemología de las ciencias sociales. Y pues claramente yo lo quiero ver en dos fenómenos, o lo quiero analizar en dos fenómenos. Uno es el de la inteligencia artificial y el otro es el de la neurociencia. Entonces, ¿cómo hacer este análisis de la inteligencia artificial o de la neurociencia? Pues digamos que en la inteligencia artificial hay como dos escuelas, una que se llama la escuela de Deep Learning y Big Data, ¿sí? Y otra que se llama como la escuela de las estructuras. Entonces, en la escuela de Deep Learning, ¿sí?, se dice que la tesis central es la siguiente, que si usted le da los suficientes datos a una red neuronal, aprenderá cualquier cosa, ¿sí? Por ejemplo, ChatGPT. ChatGPT es una red, digamos, del lenguaje que está entrenada con millones, si no billones de palabras, y él va aprendiendo el lenguaje desde cero, ¿sí? Hay otra inteligencia artificial que se llama AlphaGo, perdón, que aprendió a jugar Go viendo millones de partidas sin tener reglas programadas de cómo se juega Go, ¿sí? O, qué sé yo, los celulares que ustedes y yo usamos todos los días, el reconocimiento facial. ¿Cómo aprendió un celular el reconocimiento facial? Pues inicialmente viendo millones de fotos, ¿no? ¿Cómo programaron esta idea del reconocimiento facial? ¿Cómo inició? Le pusieron millones de fotos para poder hacer el reconocimiento facial. Entonces, digamos que esto se parece mucho a John Locke, ¿no? En el sentido en que entonces la inteligencia artificial aprende de la experiencia, ¿sí? Aprende de los datos, pareciera que fuera una suerte de tabula rasa y que nosotros los seres humanos alimentamos con datos, ¿sí? Pero hay otra escuela también de la inteligencia artificial que es como la escuela de las estructuras. Es decir, aquí está Noam Chomsky, tristemente famoso por aparecer ahora en los archivos de Epstein. Y antes de ser este político que cuestionaba absolutamente todo, pues Noam Chomsky fue lingüista, ¿sí? ¿Y cuál es la tesis de Chomsky? Pero si ustedes quieren averiguar en inteligencia artificial, el personaje se llama Gary Marcus, creo.
Gary Marcus, o Steven Pinker, ese sí. Entonces, ¿qué dice Steven Pinker? Dice, hay unas estructuras innatas, ¿sí? Ninguna cantidad de datos es suficiente, ¿sí? Por ejemplo, las arquitecturas de redes neuronales del cerebro, bueno, pero también las que usa la inteligencia artificial, no están en blanco, sino que hay una estructura prediseñada, ¿no? Por ejemplo, la Convolutional Neural Networks, ¿sí? Tiene nociones de cercanía y de lejanía, nociones espaciales que no se le alimentó con ningún dato, ¿sí? Casi como en el estilo de Kant. Es decir, nosotros no podemos pensar nada sin tiempo y espacio, y esta inteligencia artificial, esta red neuronal, creó, digamos, o mejor, tiene nociones de espacio y de cercanía sin que dependa de los datos que se le incluyen en la red, en la red neuronal, ¿sí? Otro ejemplo, digamos que, ¿cómo aprende un niño y cómo aprende una inteligencia artificial? Hasta donde se sabe en pedagogía, un niño aprende como de ver qué es un perro, ¿cierto? Entonces empieza a generalizar y en menos de los 3 años, sabe que un perro puede ser un Fresh Poodle o puede ser un Gran Danés, ¿sí? Que los dos son perros. Y entiende ya con el tiempo, a los 3 años también, que un perro de juguete no es un perro real, ¿sí? Y que los perros que aparecen en el portátil o qué sé yo, no están dentro del portátil, sino que son una imagen. Ahora, ¿cómo opera el sistema de inteligencia artificial? Al contrario, necesita, bueno, no al contrario, pero no necesita 10 ejemplos o 20 como un niño, sino millones de ejemplos. Y comete errores absolutamente raros, ¿no? A veces usted le pregunta por los perros y le termina hablando de un muffin de caramelo, ¿sí? O confunde las imágenes. Estas imágenes que ustedes ven en la presentación son hechas con inteligencia artificial, pero para lograrlas fue un camello porque siempre se equivocaban las letras, se equivocaban las imágenes, entonces digamos que la inteligencia artificial no tiene un sentido común, ¿sí? Mientras que el niño de alguna forma sí tiene un sentido común, ¿sí? Aquí que tenemos una profe que es Yajaira, pues ella sabe el debate que hubo entre Skinner y Chomsky, ¿no? En los años 50. Y es que Skinner era un profesor conductista, es decir, que por medio de los estímulos uno puede generar conductas en los animales y también pues en las personas. Entonces, ¿cómo se aprende el lenguaje? Skinner decía que el lenguaje se aprende por refuerzo y repetición, ¿sí? Entonces, los niños son como un papel en blanco y uno les va enseñando con refuerzo y repetición cómo hablar, ¿sí? Entonces, digamos que la gramática sería eh, la forma de hablar que ellos, digamos, nosotros les enseñamos, ¿sí? Ahora, Chomsky va a decir todo lo contrario, va a decir, es imposible que los niños aprendan gramática solo con datos. Incluso los niños son capaces de oír gramática incorrecta de sus padres o de sus familias, pero hablar correctamente. Entonces dice Chomsky, debe existir, él lo dice, lo llama como un árbol, no recuerdo ahora el nombre, pero debe existir una gramática universal, ¿sí? Perteneciente a todos. Entonces, digamos que eh, el niño entiende lo que dice, pero la inteligencia artificial no, ¿sí? Entonces, ¿esto por qué sería importante? Pues, qué sé yo, porque ¿cuáles son las implicaciones prácticas? Si creemos que, si Locke tiene razón, mejor, diríamos que la inteligencia artificial lo que hay es que ponerle más datos y en algún momento va a ser humana, ¿cierto? Y finalmente reducir la idea de que ser inteligente es simplemente saber procesar información. Pero si Kant tiene razón, ¿sí? Necesitamos entender qué estructuras son innatas en nuestra forma de conocer el mundo y si la inteligencia artificial requiere de esas estructuras, ¿sí? Es decir, pregunta boba que ustedes pueden hacerse y es,
¿ChatGPT realmente entiende o solo imita lo que es tener un entendimiento? ¿Sí? Entonces, otro ejemplo, pues también poderoso, o por lo menos muy actual, es el de la neurociencia, ¿sí? Y cómo explicar el funcionamiento del cerebro. Entonces, digamos que también en la neurociencia hay como dos posturas, ¿sí? Entonces, están los empiristas, los neurocientíficos, sobre todo en el siglo XX, que dirán, el cerebro es moldeable, ¿sí? El cerebro es plástico y por lo tanto lo puedo entrenar para casi cualquier cosa. Por lo tanto, la experiencia es lo que me va a determinar el funcionamiento de mi personalidad y en general de mi cerebro, ¿sí? Y habrán, digamos, los más biologicistas o la escuela genetista que dice, no, el ser humano nace con unos circuitos predeterminados, ¿sí? Los instintos son innatos, por ejemplo, que el bebé succione la teta de la madre, o tener miedo a caer, o reconocer los rostros desde que somos bebés, eso nace con nosotros, ¿cierto? Por lo tanto, lo que prepondera en el conocimiento es la biología, ¿sí? La genética. Entonces, hoy en el siglo XXI, ¿qué se considera más o menos? Que casi que se pueden unir las dos escuelas, ¿eh? Por ejemplo, el cerebro tiene mucha plasticidad. Si hay una niña ciega o un niño ciego, pues la corteza visual se reconvierte para fortalecer otro sentido. Entonces, un niño que es ciego o que queda ciego, una niña que es ciega, qué sé yo, su cerebro es distinto, ¿no? Y entonces lo que hace es tener un tacto mucho más poderoso o un oído mucho más fino, ¿sí? Incluso se hizo una investigación en los taxistas de Londres y descubrieron que el hipocampo de los taxistas de Londres era más grande porque tenían que memorizar mapas. Esto antes de ChatGPT, ¿no? Digamos, perdón, de Waze, de estas aplicaciones para el camino, ¿sí? O también se han estudiado los cerebros de los músicos y está claro que la corteza auditiva es mucho más grande que la de nosotros, ¿sí? Entonces, digamos que el cerebro pues de cierta forma se puede moldear, ¿sí? Y esto sería un punto a favor de los empiristas, es decir, la experiencia moldea nuestro cerebro, nuestro conocimiento, ¿sí? O también los niños que han tenido traumas muy niños, ¿sí? Entonces, se dice que si un niño a los 7 años no ha aprendido bien el lenguaje, nunca lo va a dominar de ahí en adelante, ¿sí? O si ha tenido una experiencia traumática, esa experiencia traumática lo va a marcar el resto de la vida, ¿sí? Entonces, digamos que incluso las experiencias pueden desactivar o activar nuestros genes. Los que consumen marihuana y que creen que eso no tiene ningún efecto negativo, pues, por ejemplo, el consumo de marihuana le puede a usted activar una enfermedad mental, ¿sí? Que estuvo durante mucho tiempo por debajo. Entonces, esto implica también que esta experiencia de fumar mota, pues puede activarme biológicamente cosas, ¿no? O el trauma infantil también transforma no solamente mi conducta, sino incluso los genes, ¿no? Esto se está estudiando como que em, el trauma puede llegar a pasar de una generación a otra genéticamente. Y entonces al final es muy loco porque las experiencias que tenemos en la vida, pues también incluso podrían determinar generaciones futuras, ¿no? Es una cosa ahí como compleja. Pero está el otro lado, ¿no? Y es como, bueno, no todo depende de la experiencia, ¿sí? Pareciera que los seres humanos tenemos unas estructuras innatas, es decir, los bebés de días reconocen el rostro de los papás, ¿cierto? Los bebés de 6 meses pueden reconocer numeritos pequeños, uno, dos, ¿sí? Eh, qué sé yo. Entonces, nuestro cuerpo tiene una arquitectura predeterminada. La corteza visual siempre va a procesar la visión, a menos que seamos ciegos o nos quedemos ciegos, ¿sí? Y la amígdala siempre va a procesar las emociones. Eso implica que hay una arquitectura predeterminada físicamente, ¿sí? Entonces, digamos que
En términos de la neurobiología y de la neurociencia, pues el conocimiento pareciera seguir el debate de Locke y Kant de alguna forma, ¿sí? Entonces, digamos que hoy intentamos responder a la pregunta de qué es el conocimiento. Y para eso usamos filósofos de hace como 200 años, 300 años, pero no dejan de ser poderosos y no dejan de traerse a los debates actuales sobre inteligencia artificial y y neurociencia, neurobiología, ¿no? Em, entonces, pues quisiera por hoy dar por terminada el encuentro sincrónico y escucharlos, como bueno, qué tienen que decir, qué les pareció más o menos la clase, y ya ahorita les cuento qué van a hacer en lo que queda, ¿no? Porque se supone que son 3 horas. Entonces, no sé, quiero escucharlos. Adelante. Profe, volví, tengo una duda pequeñita. Dale. Es que, espere, que estaba viendo lo que no. Profe, es que no me quedó muy clara la diferencia dentro de lo que propone Home, ¿sí? Y Locke, ya que pues ambos hablan de que el conocimiento es la experiencia, pero no entiendo entonces qué diferiría exactamente eh, el uno del otro. Sí, digamos que la diferencia está más en el tema de los conceptos, más en el tema, digamos, Los dos apuntan hacia la experiencia, ¿sí? Pero digamos que Ujú. Locke a todo le llama idea. Hume lo que dice es, no, una cosa son nuestras impresiones sensibles y otras, que él lo llama ideas simples, y otras cosas son, eh, digamos que nuestras ideas complejas, ¿sí? Entonces, Hume se queda ahí un poco. Entonces, digamos que los dos tienen en común que todo viene de la experiencia. Ahora, Locke dice que podemos conocer muchas cosas de manera certera por medio de la experiencia. Pero Hume dice, no, no todo lo podemos conocer incluso por medio de la experiencia, ¿sí? Digamos que Hume es mucho más preciso, ¿sí? Hume es mucho más preciso, digamos que para Locke el concepto de idea es más amplio, ¿sí? Mientras que para Hume el concepto de idea es mucho más reducido. Hay ideas simples, hay ideas complejas, hay ideas compuestas, ¿sí? Entonces, digamos que, por ejemplo, em, para Locke, las ideas, digamos, entre comillas, complejas, representan cosas reales, ¿sí? Pero para Hume no, como Dios, como la idea de Dios, que es un poco lo que hablábamos ahorita, ¿sí? Entonces, digamos que, por ejemplo, para Locke, la causalidad sí es posible. Para Hume no, la causalidad es más una cuestión de costumbre, ¿no? Como de hábito. Entonces, digamos que son diferencias como eh, muy concretas, ¿sí? Porque los dos se centran como en en la experiencia. La diferencia es que Locke es un poquito más optimista, es decir, Locke dice, la experiencia, todo lo que podamos conocer por medio de la experiencia nos va a dar certeza, ¿sí? Mm, Entonces, digamos que el cerebro es una tabula rasa y nuestra tarea en el mundo es tener la mayor cantidad de experiencias posibles. Hume dice que no, que la experiencia sí es el centro, pero tiene límites, ¿no? Entonces, conocemos menos de lo que creemos conocer. Si para Locke el mundo natural de la naturaleza sí está fundamentado en la causalidad, para Hume no. Llamamos a eso causalidad porque estamos acostumbrados a llamar de eso causalidad, pero lo que sucede realmente ahí son una serie de sucesiones de actos, ¿sí? Entonces, digamos que la diferencia es distinta. En Locke, el conocimiento se puede construir a partir de la experiencia. En Hume, nosotros no podemos tener certeza de nada,
Vivimos con creencias probables de lo que creemos que es verdad, pero hasta ahí, ¿sí? Digamos, si tú quieres de manera sencilla entender esto, para Locke, la mente es como un espejo que refleja la realidad, ¿cierto? Por medio de la experiencia. Ahora, ¿qué es lo que dice Hume? La mente es más bien un teatro de ilusiones de que las cosas que vemos son probables, ¿sí? Pero como esas ilusiones nos sirven, son útiles para la vida, pues seguimos hablando de causalidad, pero no estamos seguros de que el sol salga mañana, no estamos seguros de que, qué sé yo, de que doy el siguiente paso y el piso no se hunda, ¿sí? Pues yo obviamente no voy a estar todo el tiempo preguntándome, ¿será que si camino el siguiente paso me hundo? ¿Será que el piso sí me sostiene? No, yo vivo ¿sí? Yo vivo de esa ilusión de que el piso se va a sostener y no me ando preguntando todo el tiempo si eso va a pasar, pero no tengo una certeza 100% real de que eso pueda pasar. Es decir, tengo el 99.9999999% de probabilidad de que el siguiente paso lo dé y no se hunda el piso. Pero hay un 0,0000000000,1% que probablemente el piso se hunda o que el sol no salga mañana. Entonces, digamos que también hay como una lectura mucho más optimista en términos de Locke, ¿sí? De que la experiencia me puede permitir conocerlo todo, mientras que Hume incluso es escéptico, aunque pone la experiencia como centro, es escéptico de que la experiencia no tenga límites. ¿Más o menos? Sí, sí, ya un poco más claro, profe, gracias. Sí, profe. Ok, ¿qué más? ¿Algo más que quieran decir? ¿Algo más que quieran aportar? No, profe, muy chévere. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces, les voy a compartir pantalla para que sepan un poquito. Como les dije al comienzo de la sesión, no nos vamos a ver todas las clases, o a veces sí, a veces no, depende un poquito. Entonces, en la clase de epistemología de las ciencias sociales, si ustedes se dan cuenta, yo les dejo siempre, bueno, mientras cargas, yo les dejo siempre aquí algo que se dice notas del profesor. Entonces aquí está cómo funcionará nuestro curso, las lecturas de la próxima sesión, ¿sí? La primera clase grabada, en fin. Entonces, si quieren para hoy, en lo que resta, que sería una hora, pues aquí yo les dejé un forito, Locke, Hume y Kant, que es el conocimiento. Y simplemente es para que debatan entre ustedes, no se preocupen, o sea, me interesa es que construyan argumentos a partir de la información que recibieron hoy. Si no pudieron leer todos los textos, pues bueno, triste. Pero si ojalá quieren volver a uno de los tres textos, yo les sugiero Hume o les sugiero Locke, porque, bueno, también Kant, pero Kant es como, oye madre, hay que tener paciencia, porque aunque es el texto más chiquito, es el más complejo, pero bueno, también se puede leer. Entonces yo les pongo como un ejemplo, los médicos prescriben medicamentos que funcionan en la mayoría de casos, los ingenieros diseñan puentes que probablemente resistirán y los abogados dan consejos que generalmente aplican. Y hay algunas preguntas pues alrededor de la sesión de hoy. ¿Es ético actuar profesionalmente basándote en conocimiento inductivo, es decir, como en la experiencia, en lo que sé? Que no es nunca 100% cierto. ¿Cómo manejas esa incertidumbre en tu futura profesión? Es decir, a ustedes les enseñan en la facultad que la ley funciona aquí y allá, ¿no? Pero puede no funcionar, puede no ser lo que les enseñaron en la facultad. Entonces, pues me gustaría un poco que pensaran su carrera y su futuro ejercicio profesional, pues a partir un poco de estas preguntas. Las ciencias duras, medicina, ingeniería, matemática, tienen un conocimiento más sólido que las blandas, derecho, psicología, etcétera. Sí, no y por qué, a partir un poco de la reflexión.
Entonces ahí ustedes tienen para participar en el foro. Ponen su opinión y otros pueden controvertirla. Yo también voy a aparecer en los foros y voy a responder. Entonces esa es como la actividad de hoy, ¿ok? Ahora, para que quede absolutamente claro, en 8 días no vamos a tener encuentro virtual. En 8 días ustedes van a trabajar esta actividad de aprendizaje. Si lo quieren hacer en pareja, maravilloso. Si lo quieren hacer individual, no hay ningún problema. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Ustedes escogen acción 1 o acción 2, libremente. Entonces, acción 1, van a leer a Bergson, Historia de la Idea del Tiempo. ¿Sí? Acción 2, van a leer a Elías sobre el tiempo también. Norbert Elías. ¿Sí? Este man es un filósofo, este man es como un antropólogo, bueno. En fin. ¿Y qué van a hacer? Si usted escogió a Bergson, el taller número 1 va a responder estas preguntas. Si usted escogió a Norbert Elías, va a responder estas preguntas distintas. Y para eso, pues puede tomarse las 3 horas de la siguiente sesión. La idea es que ustedes se reúnan, pueden reunirse virtual, pueden reunirse presencial. Digamos que aquí la sala va a quedar abierta por si quieren reunirse, no hay ningún problema, o no necesariamente por acá. Y la idea es que ustedes en las 3 horas siguientes del día miércoles 18 de febrero le trabajen a este tallercito. Y la próxima sesión, el 25, socializamos las respuestas con las personas que se encuentren y hacemos como nuevamente una sesión presencial. ¿Queda claro lo que hay que hacer? Sí, profe. Clarísimo, Ok, profe. Sí, profe. entonces, para hoy es un forito, o esta semana, si ustedes quieren, en cualquier momento respondan, debatan, y en 8 días, pues si lo quieren trabajar antes, maravilloso, pero la idea es que el próximo miércoles, para la grabación, no hay sesión, ¿sí? Van a trabajar la actividad de aprendizaje número 2, ya sea en parejas o ya sea individual. ¿Listo? Y luego ya nos volvemos a ver y ahí ya vamos a socializar las respuestas del taller. Les agradezco un montón su atención, les agradezco un montón su presencia. Espero que podamos disfrutar todos esta clase y que les sirva como para cuestionarse en algo, pues el ejercicio de su disciplina, que finalmente esta es la idea del curso, no es como aprender qué dijo Kant, qué dijo Hume, pues porque no, eso sería más como una facultad de filosofía. Aquí lo que usamos es la filosofía para pensar, ¿cierto? Los conceptos para poder, digamos, entender un poquito más, pero no es como, bueno, dígame exactamente en la página Señora, tal, qué es Kant. gracias, Bueno, ma. creo que alguien dejó abierta Daniela dejó abierta la sesión. No se trata de eso, ¿sí? No se trata de memorizar autores, sino de usarlos como herramientas para entender el mundo, la vida y nuestra profesión. Espero que aprovechen el curso, está pensado un poco de esa manera y nos encontramos nuevamente en 15 días. Muchas gracias a todas y todos por venir. Profe, muchas Chao, chao. gracias. Profe, hasta luego, gracias. Bueno, Chao, profe. chao, juicio. Adiós. Hasta luego, profe. Adiós, chao, un gusto. Derly. Fueron todos. A los que se conecten después. Chao, chao.